Según las Naciones Unidas, nuestro planeta se encuentra en una crisis de agua y el agua dulce es cada vez más escasa. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá. Estamos en el Congreso de la República de Colombia y en la moderación me acompaña Omaira Morales, de Canal Capital. Gonzalo, mil gracias y por supuesto bienvenido a mi país y a mi ciudad, la capital de la República. Vamos a presentar a nuestros invitados. Iniciamos con Luisa Fernanda Lema Vélez. Ella es ingeniera forestal, bióloga especialista en Derecho del Medio Ambiente, tiene una maestría en Gestión Ambiental de la Universidad de Yale en los Estados Unidos, dirige la maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes y fue secretaria de Ambiente en el departamento de Antioquia en nuestro país, Colombia. Pasamos también a saludar al señor Juan Diego Gómez Vázquez, comunicador social, periodista, egresado de la Universidad de Antioquia, secretario para los países andinos de la Internacional de Servicios Públicos como representante de esta en Colombia y estuvo comprometido en el impulso y en la promoción del referendo por el agua en nuestro país. También saludamos a Manuel Guzmán Génesi, investigador, columnista de opinión, profesor universitario, director de la Red Latinoamericana sobre Cambio Climático, Climaforum Latinoamérica Network, miembro de la Junta Directiva de la Red Mundial de Acción Climática. Mil gracias por acompañarnos también y terminamos este grupo selecto de invitados con el señor Gustavo Wilches Chaus. Es uno de los pioneros de la educación ambiental en nuestro país, graduado en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales con una tesis sobre Derecho Ambiental. Fue director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en Cauca y es autor del libro Herramientas para la Crisis, Desastres, Ecologismo y Formación Profesional. A todos, bienvenidos y mil gracias. Gracias también de mi parte. Y la tierra en más de un 70% es agua. Sin embargo, el líquido elemento es cada vez más escaso. ¿Qué está pasando? ¿Qué lleva a las Naciones Unidas a hablar de una crisis, incluso de un posible desastre en el futuro? Yo creo que hay varias cosas que están pasando. En primer lugar, hay una historia de un mal uso de los recursos naturales, no solo del agua. Debemos leer los recursos naturales como un tejido, ellos están interconectados unos con los otros y pues estamos arrastrando las consecuencias de esa historia de mal manejo, por un lado. Y por otro lado, tenemos ya unos efectos de cambio climático exacerbados que nos están cambiando la manera como el recurso nos está llegando. Nos están cambiando los regímenes hidrológicos, nos están cambiando caudales en ríos, estamos teniendo pérdida de glaciales, entonces nos estamos enfrentando a una nueva realidad que está cambiando muy rápido. ¿Somos conscientes de la cantidad de agua que hay en el planeta? Se dice que el 70%, pero de ese tan solo el 3% es agua dulce y de ese 3% tenemos posibilidad de acceder al 1%. ¿Somos conscientes del agua, de la posibilidad, de lo que representa cuidarla y mantenerla? Realmente no es que se esté acabando el agua en el planeta. El agua en el planeta es constante casi que desde el origen de la Tierra y muy posiblemente llega aquí el agua con un cometa de hielo o con varios cometas de hielo que se chocan con el planeta Tierra cuando se está formando y esa es el agua que tenemos hoy. El agua se está reciclando constantemente y el gran problema del agua es quizá el mismo problema de la riqueza en el planeta y es que está mal distribuida. Entonces, mientras en algunos sitios hay una enorme cantidad de agua generando desastres por cantidad de agua, en otros casos hay casi ausencia absoluta generando desastres por sequía. Lo que ha cambiado entonces es la capacidad de redistribución, digamos, equitativa del agua, de alguna medida, y eso depende es de la integridad de los ecosistemas de la Tierra. Y esos ecosistemas sí han ido alterándose, y especialmente por la manera como entendemos el desarrollo. El agua no es únicamente una sustancia, no es un objeto, no es una mercancía, el agua es un ser vivo y su condición de ser vivo es parte de lo que le otorga la condición de vivo al planeta Tierra. Entonces hay que entenderla y esa es una cosa muy interesante de este momento particular de la especie humana en la Tierra, hay que entenderla como un ser vivo que está comenzando a hablar muy fuerte. Esta mala distribución, don Manuel, y esta forma como se está utilizando el recurso hoy día. ¿Hay alguna manera de cambiar eso para asegurarnos el futuro en todas partes y para que no vivamos los que tenemos hoy, que hay gente que no tiene prácticamente agua para beber y hay gente que despilfarra? Yo creo que hay que cambiarlo todo. Y cuando se habla de la crisis del agua,
En realidad, de lo que se está hablando es de una crisis mucho más profunda que desembocó, entre otras, en la crisis del agua. De lo que estamos hablando en el fondo es de la crisis del modelo de civilización que nosotros inventamos como cultura para ser felices. Ese es el gran fallido histórico de la humanidad que se comienza a conocer en la mitad del siglo XX, pero que comienza a estallar en mil pedazos en forma de desastres climáticos, en forma de carencia de agua, en forma de alimentos, porque cuando nosotros estamos hablando de agua, en el fondo estamos hablando de una crisis alimentaria, de un problema de hambre en el mundo, ocasionada por la falta de fertilidad de los suelos, sobre lo cual contribuye pues el agua, y los fenómenos de sequías que hoy estamos viviendo en Colombia y en muchos lugares de América Latina y del mundo, no son sino un anticipo de esta cuenta de cobro a la que se refería Gustavo, que la Tierra ya nos ha comenzado a pasar por habernos equivocado quizá en el modelo de civilización que inventamos, en el modelo de desarrollo, en los criterios económicos que subyacen en los esquemas de planeación del desarrollo sobre los esquemas protectores de la vida. Pero si la Pachamama nos pasa la cuenta, como dicen muchos, en verdad, y en verdad es cierto, cambiar el sistema en el cual vivimos parece ser hoy día una tarea imposible. Entonces, ¿cómo se va a solucionar el problema si es imposible cambiar el sistema? Quisiera agregar un asunto más, es el tema del uso del agua, porque Naciones Unidas ya definió que el agua es un derecho humano fundamental, está definido así por Naciones Unidas. Pero ¿qué es lo que hacen los estados para garantizar que sea realmente un derecho de los ciudadanos el acceso universal al agua? Entonces viene el tema del uso. Y aquí hay asuntos que tienen que ver con el modelo de desarrollo que se está aplicando y con una política extractivista que está haciendo un efecto nocivo sobre las posibilidades de acceso del agua potable a todos los ciudadanos. Es que quienes están usufructuando el agua para su uso en este momento son las multinacionales extractivistas de los minerales que contaminan las fuentes hídricas y que impiden que el agua que se está reciclando pueda ser utilizada fundamentalmente para lo que es, para la sobrevivencia, para la vida, porque el agua genera vida. Entonces, si se está utilizando realmente para eso, para la sobrevivencia, para la vida, para darle seguridad alimentaria a todos los ciudadanos del planeta. Pero es que ahí hay un problema que a mí me resulta bastante difícil de explicarlo. Las Naciones Unidas también se ha definido como una organización de paz. Así nacieron las Naciones Unidas, pero en verdad hoy hace la guerra el que se siente más fuerte y tiene más armas. Y las Naciones Unidas prácticamente no puede hacer nada. Vale decir, sí a nivel internacional no se pueden tomar medidas para que esto funcione de otra manera, a nivel local tampoco es posible. Entonces estamos viviendo un círculo vicioso. Mire, yo voy a poner 2 o 3 ejemplos aquí de medidas de carácter gubernamental de los estados, ¿sí? Las multinacionales que se han empecinado en tener el recurso agua para comerciar con él, para lucrarse de él, han cogido y han experimentado la prestación de servicios en varias partes del mundo. Desde 1985, en París, la Suez y Veolia, que eran empresas multinacionales prestadoras de servicios de agua, estaban prestando el servicio allí, pero no estaban garantizando todo lo que habían prometido frente a la prestación de servicio y las posibilidades de que los ciudadanos tuvieran agua potable a costos baratos. ¿Qué tuvo que hacer París, una de las principales ciudades del mundo? Remunicipalizar la prestación del servicio de agua. Eso no solo se está dando en París, eso se está dando en muchas otras partes del mundo y en países muy cercanos. En Bolivia se remunicipalizó todo el servicio de agua de La Paz y del Alto, de 2 de las grandes principales ciudades de Bolivia, ¿sí? Estamos en procesos de remunicipalización también en Argentina ante la crisis que se dio, donde las multinacionales de agua
prefirieron irse porque no iban a seguir ganando lo mismo que ganaban en medio de la crisis a comienzos de la década del 2000. Entonces, se pueden generar políticas de Estado integrales que protejan todo el ciclo hídrico, y que beneficie fundamentalmente la razón que tiene de existencia del agua, que es el agua para la vida, el agua para garantizar seguridad alimentaria, el agua para que todos tengamos posibilidades de mínimo de sobrevivencia, si no vamos a entrar en una crisis aún peor. Pero ¿qué pasa específicamente en Colombia? A nivel mundial, por supuesto, nuestro país ha sido bendecido y es reconocido por el gran pulmón que tenemos al sur con el Amazonas, la riqueza de las aguas dulces que tenemos. ¿Las mantenemos, las conservamos? ¿O el tema del cambio climático, la posibilidad de que las multinacionales, todo el tema de la minería, la extracción, se han robado buena parte de ese tesoro en nuestro país? El problema es que nuestro techo está lleno de goteras. Un aguacero es una bendición normalmente, pero si el techo está lleno de goteras, aún el aguacerito de todos los días, que es una bendición, se puede convertir en una gran amenaza y generar un desastre. Normalmente oímos decir que hay que salvar el planeta Tierra y resulta que el planeta Tierra se está salvando solo. Precisamente ese conjunto de efectos que englobamos bajo el nombre de cambio climático son las manifestaciones del sistema inmunológico de la Tierra haciendo unos ajustes a los que lo hemos obligado con la actividad humana al cambiar, por ejemplo, la composición atmosférica, al cambiar los usos del suelo y alterar con eso la cantidad de radiación que recibimos, la cantidad de radiación que devolvemos al espacio, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay, para, digamos, ser un poco telegráfico y que siga la conversación, yo creo que hay 4 prioridades o 4 criterios con que debería evaluarse cualquier acción de desarrollo, ya sea una pequeña inversión o ya sea uno de esos llamados megaproyectos. El primero es, esto va a contribuir a garantizar la posibilidad de agua en cantidad y calidad que requiere el territorio y que requieren los habitantes, no solamente los habitantes humanos, todos los habitantes y todos los seres vivos del territorio. Segundo, esto va a contribuir a la seguridad alimentaria, que era uno de los puntos que tú mencionabas en este momento. Tercero, esto va a contribuir a la resiliencia climática, es decir, ese proyecto como se va a hacer, va a contribuir a que seamos más capaces de aguantar o extremas sequías o extremos temporadas invernales, que es hacia lo que vamos a ir cada vez con más frecuencia con motivo del cambio climático. Y un cuarto elemento que es importantísimo, esto cómo va a contribuir a reforzar la identidad de la gente, entendida la identidad como el sentido de pertenencia real, subjetivo y objetivo al territorio. Cuando a alguien le dicen esto va a ser un proyecto maravilloso, pero resulta que el único problema es que usted va a tener que irse de aquí para que se pueda desarrollar ese proyecto, pues ese proyecto definitivamente va a ser desastroso, no solamente para el que tiene que irse, para el desplazado por el desarrollo, sino para todo el territorio. Entonces yo creo que si con esos 4 criterios evaluáramos todas las decisiones del desarrollo, no solamente las que tienen que ver con lo ecológico, porque es que lo ecológico tiene que ver con absolutamente todo, yo creo que podríamos dar un paso adelante. Y entonces no se trata, no es decirle no a la minería o no es decirle no a la generación eléctrica, es más bien el lema que tiene la moratoria minera, ese movimiento que hay en Colombia que dice minería sí, pero no así. Por un lado, hay una serie de iniciativas como esas que usted plantea, pero que difícilmente se llevan a la práctica. La vida continúa destruyendo el planeta, tal cual la estamos llevando. Por ejemplo, a mí me gustaría saber si en Colombia se están tomando medidas para evitar la destrucción de las selvas, los páramos, o para hacer frente a los cambios negativos, a los efectos negativos del cambio climático. ¿Qué se hace realmente? Nosotros tenemos una estructura de Estado que obliga a trámites a través de autoridades ambientales para hacer los proyectos, como lo acabamos de oír, y hay una estructura básica que intenta proteger el recurso, pero yo creo que estamos, y no solo en Colombia, en muchos países y sobre todo en Latinoamérica, en donde nos ceñimos por un derecho que arrastra el derecho romano y que se pega de la letra, no estamos leyendo los contextos. Cuando uno trata de administrar un recurso natural, no puede hablar de agua como si metiera el agua en una cajita y pudiera administrar el agua aparte del resto del territorio. En el territorio estamos conviviendo comunidades, estamos conviviendo con los ecosistemas naturales, estamos conviviendo con otras especies que necesitan el agua tanto como nosotros.
Y esa lectura no la permite un articulado de una ley, no la facilita por lo menos. Entonces, el ceñirnos a una ley, a un articulado, nos está a veces reservando tomar las decisiones correctas que nos las daría tal vez más el sentido común incluso que la ley. Y hay un problema también de comunicación, de cómo estamos comunicando las alertas. Cuando hablamos de cambio climático, el cambio climático no es conmigo. Cuando hablamos de responsabilidad sobre el recurso agua, la responsabilidad es del Estado. Y nunca hay una apropiación de cuál es mi responsabilidad como individuo, como persona, sobre el agua y sobre los demás recursos. Entonces yo estoy aislando el tomador de decisiones principal, que es el individuo, ¿cierto? Soy yo. Lo estoy aislando de conectarse con ese recurso sobre el cual está tomando una decisión. Como usted lo dice, muchos hablan de que a las leyes les corresponde, a los gobiernos les corresponde generar políticas específicas para proteger el recurso, pero quienes están a las orillas de los ríos, quienes botan, contaminan las aguas más cercanas, es la misma ciudadanía. ¿Dónde queda la corresponsabilidad? Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer para apropiarse de una realidad es conocerla, y conocerla, como decía Luisa, en su más amplio contexto. Y aquí lo que hay que conocer primero es que esto va a ser cada vez peor. Entonces, todos los esquemas de planeación del desarrollo, todos los esquemas de adaptación de las comunidades hacia adelante, tienen que incorporar ya los datos de la ciencia. Hay un divorcio inaceptable entre la ciencia y la política pública. No solamente en Colombia. Ahora vamos a la gran cumbre de cambio climático en Lima, muy probablemente hacia otro fracaso histórico, porque hay un divorcio entre lo que los científicos del panel intergubernamental de científicos, pues que es una gran maravilla que nosotros como civilización inventamos, 2.500 científicos trabajando en redes para alertar a la humanidad y para comunicar la gravedad del problema. Esto no está suficientemente siendo tenido en cuenta por los gobiernos del mundo y no está siendo incorporado a la planeación en los niveles nacionales, en los niveles regionales y mucho menos en los niveles locales. Apareció una noticia sobre la manera como la velocidad del cambio climático ha venido rebasando los más pesimistas escenarios de este panel de científicos. Se decía que entre el año 2000 y el año 2010, más o menos estamos avanzando al doble de velocidad de la que habíamos avanzado entre 1970 y el año 2000. Y nosotros todos los escenarios hacia el futuro los planificamos con base en datos muy antiguos. Bueno, el propio protocolo de Kioto está construido sobre datos de 1990 y sobre economías que se pensaba que no iban a crecer, países que se consideraba en 1990 que eran países subdesarrollados y hoy son grandes economías. El cambio climático hoy es más grave en los países, o sea, los países en vías de desarrollo se han convertido en mayores aportantes de emisiones de gases de efecto invernadero que los propios países desarrollados. Y los países desarrollados, gran parte de ellos de Europa Central, los nórdicos, etcétera, relativamente han hecho bien la pequeña tarea que les asignó el protocolo. ¿Y por qué esa tarea no la hacen los latinoamericanos, don Gustavo? ¿Por qué hay este divorcio tan grande entre la ciencia y la política y los gobiernos? Me contaba ayer, hablando de otro tema, otro científico, que aquí mismo en Colombia ellos trabajan prácticamente sin recursos los científicos. Es decir, ni siquiera los toman en cuenta a la hora de tratar de desarrollar proyectos en diversas áreas. ¿Por qué se produce este divorcio? ¿Y por qué es tan fuerte la tendencia a seguir desarrollando proyectos que son negativos? Yo creo que hemos comprado, como se decía en las rondas anteriores, un modelo de desarrollo, un modelo de éxito que hace que midamos nuestro éxito en función de la cantidad de gases de efecto invernadero
que aportamos a la atmósfera y en función de la cantidad de desechos que arrojamos al suelo o que arrojamos al mar o a los ríos. Omaira me preguntaba, la primera pregunta que me hiciste y se quedó por fuera de las respuestas, ¿qué tan conscientes éramos nosotros de la realidad del agua y de la importancia del agua? Creo que uno de los problemas que ha tenido Colombia es precisamente que la ha tenido en abundancia. Entonces no hemos sido conscientes de lo que significa que falte el agua, como pueden ser conscientes las mismas culturas de la Guajira, por ejemplo, o culturas de ecosistemas muy secos. ¿Cómo se celebra el Día del Trabajo en todos los países? No trabajando. Yo creo que el Día del Agua debería celebrarse cortando el agua, y cortando el agua súbitamente, sin avisar, y obligando a la gente a darse cuenta del valor infinito que tiene un poquito de agua, un vaso de agua. Inclusive ahora, en medio de la crisis que ha habido en Colombia o en algunos sectores de Colombia con sequía, y que afortunadamente, gracias entre otras cosas a lo que nos aportan, tanto por el suelo como por el aire y los ecosistemas de la Orinoquia y del Amazonas, Bogotá no ha sufrido esa sequía, pero por supuesto que las noticias entran por la televisión, entran por todos los medios de comunicación, y sin embargo uno todavía se encontraba, cuando el asunto era peor, en La Guajira o en Casanare, uno encontraba gente barriendo con manguera. Y barriendo con manguera quiere decir barriendo con agua potable. Entonces hay una tremenda, digamos, irresponsabilidad y desconocimiento en el valor de ese ser que es el agua, sin el cual la vida es imposible. Pero por otra cosa, un minutito, ya termino. Yo creo que si bien las acciones individuales son fundamentales, especialmente si hay 40 millones de personas actuando de manera correcta, pues el cambio va a ser muy grande, pero necesariamente las políticas públicas tienen que ir en la misma dirección. No se le puede pedir a una persona que ahorre agua mientras por otra parte se están otorgando títulos mineros en ecosistemas estratégicos para la producción de agua. Ahí va mi acotación. No es solo un divorcio entre el tema del desarrollo, el cuidado del agua y todo esto, sino también es un tema de la cultura del agua y la pedagogía para una nueva cultura del agua. Pero yo creo que no es un tema evidentemente individual. Aquí necesitamos políticas públicas, porque si uno va a mirar ahorita cuáles son las concesiones mineras que hay y dónde están ubicadas, encuentra que esas concesiones mineras están ubicadas fundamentalmente sobre las 3 cordilleras, que son además los principales aportantes de recurso hídrico. Las 3 cordilleras son aportantes. Uno puede decir que sí, que aquí hay otros ecosistemas que aportan al recurso hídrico, pero lo principal está en las 3 cordilleras. Y esas 3 cordilleras están hoy altamente concesionadas para la explotación minera. Y sabemos los efectos que tiene la explotación minera sobre el recurso hídrico y las posibilidades de disponer de agua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vuelvo y repito, no son solo acciones individuales ni decisiones individuales que podamos tomar, se necesitan políticas públicas. Por eso promovimos el referendo por el agua y por eso creemos que hay que blindar, porque no es una cuestión del momento, no es para tomar una decisión política del momento, es para blindar políticamente hacia futuro que constitucionalmente deberíamos volver a retomar el que constitucionalmente se considere el agua como un derecho humano fundamental, ¿sí? Como un bien público bajo la responsabilidad del Estado. Pero esas medidas públicas, esa atención, esa reacción por parte de los gobiernos de turno para proteger los ecosistemas, el agua, por supuesto, el medio ambiente, debe ir acompañado de fuertes sanciones y castigos para quienes violan e incumplen y, pues, por supuesto, contaminan el recurso hídrico. ¿Eso es una acción real o es una acción de coyuntura y de pertinencia a quien sí y a quien no en el escenario económico? Pregunta tan difícil. Sí. Yo creo que tenemos una realidad de un Estado joven en el contexto mundial que todavía está lleno de fallas. Un Estado que quisiera ser más fuerte de lo que es y un Estado al que le falta mucho por crecer. Creo que las autoridades ambientales tienen una particularidad y es un compromiso desde lo local, desde sus profesionales técnicos, pero están permeadas por una cantidad de fallas como el resto de las autoridades en los otros sectores. Definitivamente tenemos problemas de conflictos con sectores productivos, como el de minería, que todos lo hemos mencionado, y hay fallas que vienen desde la misma ordenanza del Estado sobre el sector
donde le da prioridad a lo productivo, como si la base de la producción no fuesen los recursos naturales mismos. Digamos, se niega la capacidad productiva del recurso natural y se pone a la industria y se pone a la minería y a lo extractivo por encima de. Eso nos pasa con mucha frecuencia en el territorio. Creo que hay algunos esfuerzos para que cada vez en la planeación del desarrollo del país se consideren más los temas no solo ambientales sino sociales, el agua entre ellos, pero creo que estamos tan lejos de llegar al punto donde podamos decir el Estado efectivamente tiene un control sobre esto, que la sociedad es la que tiene que movilizarse. Si miramos con ojo crítico que organizaciones internacionales, gobiernos poderosos o débiles, al final terminan transando en función de proyectos económicos, aun cuando estos sean nocivos para todos. Si ellos actúan así, ¿qué tiene que hacer o qué podría hacer la sociedad civil de América Latina para hacer valer su derecho al agua? ¿Qué podrían hacer para hacer valer el derecho a tener agua limpia para ellos y para sus hijos, y al mismo tiempo para que la situación o la administración del agua en América Latina sea diferente? Yo creo que tenemos experiencias que tienen que ver con eso, con la capacidad de los pueblos a decidir sobre sus recursos y en particular sobre el uso del agua. Italia, 2011, hace un referendo para saber si se privatizan los servicios de agua o no, y la población dijo no, se debe mantener bajo la responsabilidad y protección del Estado. ¿Sí? Igualmente ocurrió en Uruguay. Uruguay, la constitución que tiene y las normas y las leyes que tienen sobre el agua de manera integral son el producto de la consulta y la participación ciudadana. Los pueblos, los ciudadanos decidiendo qué hacer con respecto al agua y las políticas de agua de manera integral. O sea que sí es posible, pero es más, en este momento en Europa hay una iniciativa de participación ciudadana de los 28 estados de la Unión Europea, donde ya se han recogido más de 1.700.000 firmas para que esos estados respeten fundamentalmente el derecho fundamental al agua y no se ponga el servicio de agua potable, el acceso de agua potable al servicio de las multinacionales. Todas estas iniciativas, que son iniciativas de la participación ciudadana en la toma de sus decisiones, tenemos que seguirlas impulsando. Y es que muchas cosas se están haciendo, pero desconociendo que detrás de este tema del uso del agua hay una gran fuerza, hay un gran poder, que es el poder de corporaciones económicas y de empresas transnacionales a los que no le interesa mirar el asunto de la misma manera, a los que le interesa mirar el agua como una mercancía para beneficiarse económicamente de esa mercancía y no como un derecho que se le debe otorgar a todos los ciudadanos. Allí es donde el Estado tiene que jugar un papel determinante. Los países de América Latina están exportando cada vez más minerales, recursos básicos, y sin duda alguna la minería está creciendo de una forma impresionante. La minería no puede vivir sin agua. Por otro lado, el futuro de la agricultura sigue siendo bastante preocupante y es al mismo tiempo la agricultura el mayor consumidor de agua, especialmente aquí en los países latinoamericanos. ¿De dónde saldrá tanta agua, don Gustavo, para mantener estos sistemas de producción que, si bien es cierto, brindan ganancias, a largo plazo nos están sumiendo en una pobreza horrorosa? Es muy interesante porque hay que redefinir entonces el concepto de ganancias. Alguna persona muy importante y muy influyente en el diseño de la economía colombiana y del desarrollo colombiano decía una vez que con los recursos de la minería los vamos a invertir en desarrollo sostenible. Y yo me he preguntado siempre si no será que vamos a vender los riñones y con lo que nos den por los riñones compramos un aparato para diálisis, que eso es posiblemente hacia lo que vamos. A mí hay una cosa que me parece muy interesante y es que si yo les pido a ustedes que si yo digo una mentira, ustedes finjan que me la creen y en contraprestación cuando ustedes digan una mentira yo finjo que les creo. Eso es válido entre los humanos y muchas veces tanto a nivel internacional como a nivel nacional y local, entre los humanos nos echamos mentiras y entonces pensamos que vamos bien. Resulta que esa mentira no se la podemos echar al agua, ni se la podemos echar a las laderas, ni se la podemos echar a los ríos, ni se la podemos echar al mar,
no se la podemos echar al territorio en general. Y entonces eso es muy interesante porque eso nos va a obligar por las buenas o por las malas a transformarnos o a desaparecer como especie en quién sabe cuántas generaciones. Fíjate una cosa, si el panel intergubernamental para cambio climático, esta red enorme de científicos dedicados a estudiar el tema, mañana apareciera y dijera qué pena, qué vergüenza, el computador tenía un virus, realmente no hay tal cambio climático, todas las transformaciones que hay que hacer y que se quieren hacer por cuenta del cambio climático hay que hacerlas con o sin cambio climático, porque en últimas no estamos hablando solamente de nuestra capacidad de adaptarnos al clima, sino nuestra capacidad de convivir entre los seres humanos y de convivir con los ecosistemas. Es decir, si no hubiera cambio climático, de todas maneras habría que hacer las mismas transformaciones. Y lo otro es que este planeta se está transformando en un nuevo planeta como resultado, digamos, de los ajustes que está haciendo para adaptarse el mismo planeta Tierra al impacto de la actividad humana, y eso está haciendo que conceptos como el de competitividad, por ejemplo, cambien totalmente. Yo creo que cada vez va a ser más competitivo un territorio si puede demostrar, en primer lugar, que es capaz de aguantar extremos climáticos, que es capaz de aguantar o fuertes sequías o fuertes temporadas invernales, o una cosa que en este momento lo vimos ahora muy didácticamente en la crisis de sequía del Caribe colombiano, y es que en medio de una temporada de enorme sequía puede venir un enorme aguacero y entonces pasamos de la inundación o de la sequía a la inundación y después volvemos a la sequía. Entonces esa capacidad de un territorio para resistir cambios extremos es un factor de competitividad que hasta ahora no ha sido tenido en cuenta. Y otra capacidad importantísima es, por ejemplo, la de ser capaces de transformar pacíficamente conflictos. Un territorio que pueda demostrar que los conflictos se transforman de manera pacífica es un territorio que va a ser más competitivo en este nuevo planeta. Y eso nos lleva a un tema que ojalá le dedicáramos una ronda, que es un tema de enorme importancia para Colombia y de mucho interés para el resto de América Latina y el Caribe y en general del mundo, es el tema de la paz en Colombia. Yo creo que hay una apuesta de una gran cantidad de gente de la sociedad colombiana, dentro de la cual creo que estamos todos los que estamos acá sentados porque el proceso de paz resulte, pero resulta que la paz entre los seres humanos es imposible si no hacemos la paz con los ecosistemas. Podemos pactar entre todos los bandos más enfrentados entre sí la paz, que si llegamos a un territorio y ahí se ha acabado el agua, somos incapaces de aguantar la sequía, somos incapaces de aguantar el invierno, entonces definitivamente no va a ser posible la paz. ¿Por qué si en el 2010 Naciones Unidas, ya lo ha mencionado usted, declaró como un derecho fundamental el acceso al agua potable, pareciera que en América Latina este llamado o este clamor internacional no ha hecho realmente mella? ¿Se ha trabajado en eso? ¿Se han hecho cambios sustanciales importantes frente a esta transformación? ¿Que se convierta en un derecho fundamental real, no solamente en el papel, sino en la misma práctica? Pues lo que yo creo es que primero tenemos que creernos desde la sociedad civil los discursos que nosotros mismos nos decimos, por ejemplo, sobre qué es derecho fundamental. Cuando Gustavo estaba hablando de que no le podemos decir mentiras, no nos podemos decir mentiras con respecto al agua, de que no le podemos mentir a la naturaleza. Yo quisiera volver sobre ese tema del doble discurso y del decirnos o no mentiras, porque es un problema de la humanidad. Y como estamos en el Congreso de Colombia, a mí no me gustaría desaprovechar esta oportunidad. Sí, lo que tendríamos que preguntarnos sería en esa capacidad que hemos desarrollado para creernos nuestros propios inventos, nuestras propias mentiras, nuestros imaginarios, conectando con lo que preguntaba Gustavo Wilches ahora, de que no le podemos mentir a la naturaleza. Y a mí me gustaría aprovechar que estamos en este recinto del Congreso colombiano para poner este tema sobre la mesa, porque no es exclusivo del Congreso colombiano, esta exquisita, maravillosa capacidad que ellos han desarrollado para hacernos creer que lo que están diciendo corresponde a una profunda preocupación en el ejercicio de los deberes que como ciudadanos le hemos delegado de defender la vida por sobre la economía,
de planificar el desarrollo como corresponde, de prevenir el cambio climático. Se mueren 400.000 seres humanos al año como causa de cambio climático, muchos de los cuales niños entre 0 y 5 años en La Guajira colombiana. Y entonces, en este congreso en donde estamos, nos proponen soluciones casi mágicas para llevar agua, para atender una calamidad que evidentemente ha debido ser declarada emergencia humanitaria hace por lo menos un año. Cuando uno mira el escenario de las Naciones Unidas, cuando uno mira este fracaso tras fracaso, 20 años de cumbres mundiales de cambio climático, y uno le mira la cara a las personas, a Ban Ki-moon, y le mira la cara a los negociadores, a los presidentes del mundo, no es difícil imaginar este doble juego de hacernos creer que ellos están actuando en favor de la humanidad cuando en realidad no están haciendo nada, y no solamente no están haciendo nada, sino que no se dan cuenta ellos de que nosotros nos damos cuenta de que nos están mintiendo y mintiendo y mintiendo. En todo caso, lo cierto es que plantearse un mundo diferente es algo muy difícil, muy difícil. Se pueden dar algunos pasos para cambiar ciertas situaciones, pero cada día que pasa nos enteramos de que de alguna manera el mundo ha cambiado, y ha cambiado tanto también, por ejemplo, cuando hablamos de recursos hídricos, que han dejado de ser en muchos países un derecho, el derecho señalado por las Naciones Unidas, y que son propiedad privada y mercancía de compañías que están negociando con el agua. ¿Hacia dónde marchamos con esa realidad? Yo creo que un poco hacia donde Manuel mencionó cuando abrió su primera pregunta, y era cada vez materializar más un concepto de desarrollo que está alterado por un concepto de bienestar a través de un consumo aumentado, y en la medida en que yo voy midiendo mi bienestar a través de cómo consumo y de lo que consumo, pues el sector productivo se adapta a esa demanda y me va convirtiendo en bienes y me va monetizando todo lo que me está entregando, entre eso el agua. Y bueno, es un camino que yo sí creo que hay algunos movimientos sociales que están intentando cambiar, aislados, siguen siendo pequeños, pero siguen siendo crecientes. Yo veo a los neo-hippies montando en bicicleta y me lleno de emoción, sin ser una de ellos, pero me lleno de emoción. Creo que son... Los paleo-hippies son una bacanería. Pero entonces sí creo que hay pequeños nichos sociales que están creciendo, pero la masa sigue siendo esa, la del modelo de bienestar a través del consumo. Perdón, los interrumpo, porque es que ahí da un tema bien interesante, y es que hay un choque generacional hoy que llama a la protección del medio ambiente. Digo choque generacional porque hay una cultura de los adultos, de las personas de la generación antes, bueno, que ustedes les llaman los paleohippies, y los niños, los jóvenes de ahora, esta generación está súper comprometida con la protección del recurso hídrico, del medio ambiente, sabe que si no lo cuida, pues el escenario a futuro va a ser absolutamente catastrófico, y ha hecho todo un proceso pedagógico con esas otras generaciones, con sus papás, sus abuelos y demás. Creo que han hecho ellos más que lo que se ha hecho desde los gobiernos de turno, generando esa conciencia, no solamente la que se genera a través de las escuelas con procesos pedagógicos contundentes y fuertes. Omaira, pero yo quisiera volver a tu pregunta anterior, que es muy importante, porque hay asimetrías en las decisiones de políticas. Porque tú lo preguntaste, bueno, ¿qué se hace entonces en nuestros países, en nuestras sociedades? Yo lo decía ahorita, asimetrías como estas. Con base en la Declaración de Naciones Unidas, ya hay estados que han adoptado el agua como un derecho humano fundamental constitucionalmente, ¿sí? Y algunos han tomado políticas integrales, en Brasil se están tomando políticas integrales de protección del agua, ¿sí? Y al lado de él yo digo Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Ecuador, Venezuela, con decisiones desde lo constitucional que a veces después chocan con leyes y normas particulares cuando ya se trata de poner los énfasis, porque también en Ecuador y en Bolivia la política extractiva es muy fuerte
y a veces no logra regularse para proteger integralmente el agua. Pero yo quisiera aquí poner un tema que seguramente da para un solo programa, y es que en contravía de esto que define Naciones Unidas, ahora hay 50 países con la dirección fundamentalmente de los Estados Unidos y la Unión Europea, negociando un nuevo acuerdo de comercio de servicios, ¿sí? Que es el TISA, por sus siglas en inglés, Nuevo Acuerdo de Comercio de Servicios, que lo hacen por fuera de la Organización Mundial de Comercio, de la OMC, para terminar de regular todos los servicios, entre ellos el servicio de agua potable, y abrir definitivamente las compuertas para que no haya ningún tipo de protección de los estados al agua de manera integral, para que se lucren las multinacionales de esos 50 países negociando por fuera de la OMC, entre ellos Colombia. Esto es un llamado de alerta, porque eso va en contravía de lo que ya dijo Naciones Unidas, de que particularmente el agua es un derecho humano fundamental y no hace parte realmente de esa esfera de las mercancías y del comercio. Y se está negociando por fuera, y con efectos muy nocivos en términos de las posibilidades democráticas de los pueblos de decidir sobre esos servicios. Y así llegamos al final del programa. Sin duda alguna es difícil dar consejos porque en definitiva los consejos son difíciles de entregar, sobre todo en un programa como este, pero quizás sería bueno llamar la atención sobre la necesidad de que nos preocupemos más del recurso de agua y sobre todo que nos preocupemos de hacer todo aquello que sea posible para no despilfarrar el agua, para utilizarla bien y al mismo tiempo de preocuparnos de lo que acontece en el resto del mundo con este importante elemento. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.